al final del proceso pues pueden generar que una tarea que tú fácilmente puedas hacerla en 2 horas, se te puede demorar un día o 2 días porque, no sé, se quedó en la bandeja de entrada de esta persona o porque esta persona dijo, no, la información está incompleta, entonces hasta que no me la entreguen, no continúo. Hola, soy Andrés y en este podcast seré tu guía para explicarte cómo mitigar un enemigo silencioso que tienen las organizaciones que genera reprocesos e ineficiencias. Andrés, hay muchas empresas que se quejan por el tema de la operatividad. Entonces, han llegado a nosotros diciendo, no, es que yo tengo el doble de personas, pero estamos llegando a la mitad del rendimiento. Y cuando hacemos un análisis exhaustivo nos damos cuenta que hay un enemigo silencioso que tienen muchas empresas y justamente por eso quise invitarte para que nos ayudes analizando cuál es ese enemigo silencioso, cómo identificarlo y cómo se puede mitigar. Entonces, pues Andrés, si quieres empecemos hablando sobre cuál es ese enemigo silencioso que también desde tu rol en el tema de procesos has evidenciado en muchos de los proyectos. Bueno, pues hay un término digamos que muchas personas lo conocen o algunos no, son los silos operativos. Ok. Y yo este término puntualmente lo hablo o lo entendí con un ejemplo muy práctico. Entonces, no sé si tú has escuchado que en las granjas o en las fábricas hay silos que están enfocados en separar, por ejemplo, los granos, las harinas, los cereales, o incluso en los supermercados. Entonces has visto que el objetivo de esos recipientes, de esos contenedores, es impedir que se mezcle el arroz con, no sé, con otro grano o las harinas. Entonces eso básicamente yo lo llevo a este mundo organizacional y es lo mismo. O sea, cuando tú como área o como de pronto dependencia estás allí enfocado solamente en tu área y trabajas de forma aislada, eso es conocido como un silo. Cuando tú no trabajas tal vez en equipo o no tienes una comunicación fluida con otras áreas para que un trabajo salga bien, por ejemplo. Sí, Andrés, de acuerdo contigo que de hecho nosotros, o sea, hablé de este enemigo silencioso porque es que cuando las organizaciones no analizan bien sus operaciones, es posible que no identifiquen cuellos de botellas. Entonces hay procesos en los que hay retrocesos o se tienen que generar 1, 2, 3, 5, 10 solicitudes, pero realmente no está la unión, como tú dices, dentro de las áreas, como esa sinergia, esa sincronización, sino que cada quien está en su isla generando su propio trabajo y eso mismo genera los retrocesos. Entonces no siempre es que, digamos que la operatividad o la cantidad de personas que están trabajando allí sean el factor principal, sino pues son justamente esos hilos. De hecho, hay varios análisis que dicen que un 20% y de un 40% de tiempo invertido se está generando en los hilos operativos. Pero bueno, entonces nos están escuchando y dicen, bueno, probablemente me pasa esto en mi empresa, pero yo cómo puedo identificar cómo hay un silo operativo dentro de mi organización o dentro de mi área. Pues el clásico o el más común es el que tú mencionabas, el reproceso. Cuando tú, por ejemplo, no sé, tú como área, pongamos el ejemplo de ventas, tienes que hacer una entrega de información a otra área de compras. Sí. Y entregas esa información, pero consideras que tu punto llega hasta ahí. Entonces, tú como eres área de ventas, no te, digamos que conoces holísticamente todo el proceso, sino que llegas hasta un punto y allí tal vez no conoces el end-to-end del proceso. Entonces, no tienes esa alineación con la otra área, perdón, y no hay como una sinergia entre áreas. Entonces, ahí es donde se identifica de pronto de primera mano esos silos operativos. Ok, podemos pensarlo acá en el ejemplo, cada una de estas fichas son áreas, supongamos, entonces en cada área hay personas, pero la extensión de cada una de estas operaciones llega al límite de donde está, o sea, cada una de esta parte tiene sus procesos, incluso hay ocasiones en que esta trabaja con unas plataformas, esta con otra, entonces, o sea, estos son los hilos operativos que son como el enemigo silencioso de la falta de, más que de velocidad, también es de proyección,
Sí, porque Ok. digamos las áreas a veces tienen objetivos diferentes, no hay como, cada uno está como por su lado y pues es difícil también generar esa sinergia entre ellos. Entonces, hasta aquí hemos hablado básicamente de lo que son los hilos operativos y cómo se pueden identificar. Así es. ¿Por qué consideras que se mantienen en el tiempo en las organizaciones este tipo de hilos operativos? Pues digamos que la cultura organizacional a veces está muy marcada hacia esas áreas. Obviamente una organización pues debe tener áreas, sin embargo hay algunos motivos que pueden generar una área mal gestionada puede generar silos operativos. Por ejemplo, aquí en lo que tú nos estás mostrando, no sé, ahí tenemos 4 áreas, ¿cierto? Y esas áreas no se hablan, no hay como sinergia entre ellas y digamos que sienten un cierto fidelidad solamente hacia su área, ¿sí? Entonces no tienen fidelidad hacia las demás áreas o hacia toda la organización, sino que solamente están enfocados en ellos y se puede percibir o egoísta o individualista para lograr el objetivo de algo. Entonces aquí digamos que surge también un tema de como yo solamente llego hasta este punto, no hago otras actividades que realmente puedan también agregarle valor a otras áreas y que puedan generar como ese resultado que se está esperando. O sea que también es un tema organizacional, también de que no hay como un norte claro, entonces pues yo soy del área de comunicaciones, hago únicamente el área de comunicaciones y de alguna manera no tengo un contexto general de la empresa, entonces únicamente me centro aquí. En mi tarea, sí, total. Bueno, ¿y yo cómo puedo evidenciar si hay silos? Como cuáles son esas red flags, hablando ya aquí en temas un poco más coloquiales, que indican que hay silos operativos dentro de mi organización? Un ejemplo también muy claro es cuando tú como cliente le pides información sobre tu pedido, sobre tu producto a un área específica. Entonces le preguntas a esta área de, no sé, de ventas. Quiero saber el estatus de mi pedido o de mi producto. Y esta área, como llegó hasta cierto punto, no te puede dar información que está en esta área, ¿sí? Entonces, eso es una evidencia clara de silos operativos, porque no tienes conocimiento de lo que pasa en otros lugares, sino solamente de lo que estaba en tu área puntual. O sea, es más como el desconocimiento como de todo el proceso. Volviendo a lo que hablamos previamente, no, pues yo me encargo únicamente de vender y ya desconozco el otro proceso. Ajá. ¿Qué otras características tú consideras que pueden identificar o que pueden mostrar que hay silos operativos? El ejemplo claro también está en las demoras en la entrega del producto final. Por ejemplo, si tienes una tarea dentro de un proceso que es entregar información en diferentes áreas, si te demoras haciendo esa tarea, la acumulación de esos tiempos o la acumulación de esos pequeños tiempos muertos al final del proceso pues pueden generar que una tarea que tú fácilmente puedas hacerla en 2 horas se te puede demorar 1 día o 2 días porque no sé, se quedó en la bandeja de entrada de esta persona o porque esta persona dijo no, la información está incompleta, entonces hasta que no me la entreguen no continúo, ¿sí? Y que ahí mismo se generan cuellos de botella, ¿no? O sea, hay bloqueos y generalmente no sé por qué los hay. Entonces, supongamos, llega el producto, lo vendo y aquí cuando necesito que se genere el otro paso, pues acá hay un bloqueo, pero desconozco cuál puede ser ese bloqueo. Sí, total. Por ejemplo, cuando tú, en el ejemplo que estás poniendo, cuando hay un evento liberador para otra actividad, si tú no tienes conocimiento pleno o que la información está completa o que está correcta, tú como silo operativo funcionando de esa manera no continúas porque sabes que hace falta información. Entonces sí, lo que he mencionado a lo largo de la charla es que si tú conocieras todo el contexto, si conocieras el end-to-end del proceso, podrías solucionar temas que tal vez funcionando por silos no lo puedes solucionar porque solo sabes lo de tu área. Y en términos de tiempos de ejecución, ¿cómo se puede ver afectada una empresa fragmentada? Volviendo al ejemplo, si tú dijiste previamente si este proceso me puede demorar, no sé, 1 semana, 1 hora, pero resulta que me demoró, no sé, 1 mes, ¿cómo se ve ese rendimiento? O sea, ¿cómo afecta realmente el rendimiento en entregas, en gestión, hasta en atención al cliente?
ese tipo de fragmentación o de silos que se generan en las empresas? Pues en los KPIs o en los indicadores tú también vas a poder evidenciar que tal vez un ejemplo muy claro es como la entrega de un producto, cuánto te demoras o cuánto te tardas tú entregando un producto, y el indicador claramente te puede decir que no está cumpliendo con esa meta que tienes definida, sino se está, digamos que, excediendo en ese tiempo. Entonces, una forma sería con los indicadores, otra forma es con el tiempo que te menciono, porque actividades cortas pueden generar tiempos muy extensos. Se demoran mucho. Bueno, digamos que ya identificamos, bueno, yo como, no sé, gerente de empresa o de área, identifico que hay ciertos silos. ¿Cómo hago para mitigarlos, para ya empezar a quitar esos cuellos de botella y empezar a asegurar que todas las áreas van a estar trabajando de manera conjunta, asegurando que este proceso que tenemos acá desde el inicio se genere de manera más rápida? Pues hay estrategias, hay una muy popular que se llama el mapeo de la cadena de valor, ¿sí? Entonces tú puedes reunir a este equipo, a estos, digamos que, integrantes de diferentes áreas, sí, y pedirles, voy a poner aquí, voy a tomarme estos posits. Dale. Entonces tú, por ejemplo, les pides que en un lienzo generen como el paso a paso de cada una de las actividades que hay en el proceso, ¿sí? Entonces les dices como mapeen la cantidad de pasos que tiene. Entonces paso 1, paso 2, paso 3. Que es el proceso que ellos hacen. Entonces supongamos, no sé, llega la persona comercial y dice, bueno, yo cuando genero algún tipo de negocio hago estos 3 pasos. De acuerdo, entonces tú generas ese paso a paso, los vas uniendo, y como hay diferentes actores en ese ejercicio, tú lo que puedes hacer también es decirles que midan cuánto se demora cada una de estas actividades y cuánto se demora el tiempo muerto entre esas actividades, ¿sí? Entonces ese es como el paso 2. O sea, ahí están identificando cuáles son los bloqueos y cuáles son los cuellos de botella. Sí, podría decirse cuáles son esas actividades que les están generando el no poder continuar o que les generan demoras en cada uno de los procesos. Entonces te decía, el paso 1 es reúne a un equipo interdisciplinario. No necesariamente tienen que ser todos del área de ventas, sino de diferentes áreas. Les pides que hagan el mapeo. Estas actividades se pueden hacer presenciales o virtuales porque puedes en un lienzo generar esto mismo, pero de modo, digamos que viéndolo en la manera presencial sería de esta forma: generas el paso a paso, les pides que midan cuánto tiempo tarda la actividad y cuánto tiempo tardan esos tiempos muertos, y el paso número 3, que es como el que hace que la magia ahí surja en esa estrategia, y es que al final tú les pides que revisen esos tiempos y analicen por qué se demoran esos tiempos que ellos identificaron. Entonces ahí el equipo, sin tú decirles como que hagan la actividad, se dan cuenta que esta actividad se demoraba 3 horas, pero como el área A se demora tanto entregando al área B y el área B tanto al área C, entonces puede que dupliquen el tiempo como tal de todo el tiempo total de la actividad. Entonces es una actividad bien entretenida y que hace que las personas entiendan y ellos mismos se den cuenta que se están demorando mucho tiempo en una actividad, por ejemplo. No, y también es entender lo que tú dices, el conocimiento de dónde puedo yo hacer bloqueo, cómo puedo agilizar, y así mismo llegar hasta mismos acuerdos, como no sé, los miércoles tenemos encuentros para pues validar la evolución del proceso, o vamos a usar esta plataforma. Bueno, o sea, también se llegan, además de conocer, es llegar a otro tipo de consensos. De acuerdo. Y una vez identificamos, digamos, la manera de mitigar algunos hilos operativos, ¿cómo consideras que la automatización puede llegar a seguir impulsando de mejor manera esos tipos de procesos que ya estamos mitigando, los retrocesos, dentro de los procesos? Pues mira que uno de los principales problemas son los tiempos muertos. Hay una barrera también tecnológica, y es que ahorita estábamos hablando de áreas, pero también podemos hablar de sistemas. Entonces, por ejemplo, este sistema no está engranado con este sistema y este no está engranado con este sistema. Entonces, si tú quieres consultar información de acá y migrarla acá,
no es posible porque probablemente no están, No son compatibles. no hay conexión, no son compatibles, como tú dices. Entonces, la automatización robótica de procesos podría ayudar a mitigar ese riesgo y en este caso esa actividad que genera esas demoras. Entonces, tú le pides a un bot que te automatice la migración de este sistema a este sistema y de este sistema a este sistema y que te actualice la información. Entonces, ya no le tienes que pedir a estos actores, Sí. personas, por decirlo de alguna forma, que hagan la actividad, sino el bot puede realizarla de una manera obviamente automática. ¿Sabes otra aplicación también que me surge? El BPM, que tú tienes plasmado, identificado y también pues tienes el control del proceso. Supongamos, desde que se vende hasta que se entrega, con el BPM podemos entender en el flujo en qué etapa está, si hay cuellos de botella, si necesitamos, no sé, más personas acá, o si probablemente aquí ya podemos automatizar y que esta personita ya se encargue de otro proceso. Pero el BPM también nos permite, de alguna manera, mitigar esos hilos y tener una visualización completa en tu end de la automatización. Claro, tú al tener centralizada la información en un solo sistema o en un BPM, aseguras eso, aseguras como la trazabilidad de toda la información. Bueno, Andrés, ya hemos identificado el enemigo silencioso, que son los hilos operativos, ya hemos hablado de cómo se pueden identificar y ya hemos hablado de cómo se pueden mitigar a través de encuentros o de metodologías entre las personas y pues también algunos ejemplos de la automatización. ¿Cuáles consideras que pueden ser como los principales retos a nivel de cultura o bueno, los que tú consideres para mitigar estos hilos, para permitir la integración entre las áreas? Pues digamos que la misma concepción del término organización o estructura organizacional per se genera, si hay una mala gestión de ese término, pues puede generar silos, porque lo que te mencionaba al inicio, siempre en la mayoría de empresas, por no decir en todas, hay un área de ventas, de marketing, de compras, y si digamos que todo tú lo enfocas a solamente un área y no pensar en el general, puede generar esos hilos operativos. Y en términos de personas, ¿consideras que hay algún tipo de resistencia? Sí, total, pues la resistencia al cambio, que es como lo que pasa en la mayoría de proyectos Sí. o cuando hay cambios importantes en las organizaciones, las personas, la típica frase de yo siempre lo he hecho así, entonces como que eso genera ciertas barreras y hay que utilizar estrategias tal vez como, no sé, hacer equipos multidisciplinarios o cross-funcionales en los que todos aporten y lleguen a un mismo objetivo. Entonces, de esa manera tú podrías medir y utilizar herramientas para medir no solamente el trabajo individual o de cada área, sino el trabajo final, no sé, cuánto tiempo te demoras entregando el total del producto. Entonces eso hace que todos los integrantes de ese equipo funcionen de alguna forma, por decirlo, armónica y se logre el objetivo sin trabajar por silos. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu tiempo, por darnos esta explicación tan simple pero tan valiosa con relación a los hilos y pues también para hacerlo visible, porque lo que te digo, hemos evidenciado que en muchas empresas no se ha identificado este tipo de situación y pues que es clave también para iniciar con procesos de automatización o otro tipo de iniciativas relacionadas con innovación o la llamada transformación digital que se está generando en las empresas. ¿Te gustaría agregar algo más sobre el tema? No, bueno, pues este tema de los hilos es, como tú le dices, un enemigo silencioso. Para solucionarlo, creo que hay que levantar la mano, hay que identificar esos enemigos silenciosos y poder hablarlos y poder darles un tratamiento o ir a la causa raíz para poder trabajarlos. Si tú lo haces solo, pues estás trabajando por silos. Entonces, la idea es trabajarlo como en equipo para que esto pueda tener una solución mucho más eficiente. Andrés, como última pregunta, si uno logra identificar los hilos, logra trabajarlos, logra mitigarlos, ¿es posible que los retrocesos, la operatividad alta y ese tipo también como de círculos viciosos que hemos visto en diferentes empresas de que siempre se hace así, al identificarlos y trabajarlos, esas situaciones se pueden mitigar? Claro, tú puedes liberar como el potencial o la eficiencia de una organización cuando eliminas cuellos de botella o eliminas actividades que no agregan valor o eliminas tal vez recursos que están enfocados a algo que no debería ser.
eso pues va a generar la costo-eficiencia de la organización. Bueno, Andrés, entonces muchísimas gracias una vez más. Esperamos volver a tenerte aquí para hablar sobre otros temas relacionados con procesos. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno.